Espérate. Ya puse ahí para que se... A ver, ¿dónde está? Ya se está grabando, entonces ahora les vuelvo a compartir, ¿no? Ahí. Ya. Listo. Entonces, les decía que los microarreglos no son más que esta herramienta potente y poderosa que tenemos hoy por hoy para poder analizar, por ejemplo, el genoma de cada persona. Las otras herramientas nos permiten hacer el análisis y si vamos nosotros siguiendo el hilo de lo que hemos venido conversando, el análisis de un gen a la vez. En el caso de los microarreglos podemos hacer ese análisis, pero de los genes que yo necesito o que yo requiera hacer al mismo tiempo. Entonces, por eso dice aquí, los microarreglos es una herramienta que se utiliza para la expresión de varios genes a la vez. Esta técnica, utilizada en la biología molecular y en las ciencias genómicas, son aplicables en la medición y cuantificación de la expresión génica e identificación de mutaciones en genes específicos para el diagnóstico de enfermedades, también en la investigación biomédica, debido a que permite analizar diferentes tipos de muestras biológicas, ya sea de tejidos, de proteínas o material genético en especial, y miles de moléculas de manera simultánea. Por cada ensayo, a diferencia de las otras técnicas como la PCR en tiempo real, el Southern blot, el Western blot, la clonación molecular, que nos permiten solo analizar un número limitado de moléculas por cada ensayo que realicemos. Entonces, por eso se llaman microarreglos. Son varias muestras de varios genes que nosotros podemos montarles en un solo ensayo que yo vaya a realizar. Entonces, en la investigación clínica, estos microarreglos de ADN son los más usados debido a las aplicaciones que van a ser diversas y bien puedan ajustarse para explorar el perfil de la expresión de los genes de todo un organismo, en diferentes circunstancias, tanto biológicas como terapéuticas. El microarreglo con ADN es importante tener en cuenta o presente que el trabajo con microarreglos de ADN va a iniciar incluso antes de tener una muestra problema. La selección de las secuencias, así como el tipo de microarreglo que vayamos a utilizar, son importantes para que se obtenga el máximo de información posible de acuerdo al tipo de problema que vamos a abordar. El trabajo que se va a realizar con los microarreglos podemos dividirlos en 4 etapas principales. Así tenemos la selección del tipo del microarreglo y las secuencias que se clonarán en el soporte. Vamos a tener la obtención de la muestra biológica, dentro de lo cual vamos a tener la purificación del ADN o la ARN, según el microarreglo que vayamos a hacer. En tercera, vamos a tener la amplificación del material genético a través de la PCR en tiempo real. Fíjense en que aquí estamos utilizando más de una herramienta ya estudiada. Aquí, selección de microarreglos y las secuencias que se colocarán en el soporte va a hacer que entremos a una purificación de las moléculas que vamos a clonar. Y aquí vamos a hacer una amplificación de esas moléculas, ¿no? Pero vamos a hacerlo por PCR en tiempo real, que nos va a dar ya la certeza y la seguridad de los fragmentos que yo seleccioné para este microarreglo. Dentro de esto vamos a hacer un marcaje de la muestra problema, antes de hacer la PCR, y luego vamos a realizar una hibridación del microarreglo, otra herramienta molecular. Y a través de esto vamos a capturar los resultados y vamos a hacer ese análisis de resultados. Miren, aquí tenemos más o menos el proceso que realizamos en el microarreglo. Selección de la sección de interés, bases de datos bibliográficos, bibliotecas genómicas, etc. Selección de la plataforma, el tipo de microarreglo que yo voy a hacer.
la plataforma en la que yo voy a montar. Hay diferentes plataformas para realizar un microarreglo, inclusive hay plataformas de polímeros y hay la plataforma también de vidrio, en donde yo voy a montar el microarreglo. Luego vamos a obtener la muestra del tejido o la muestra de sangre, de donde yo vaya a obtener esa muestra para hacer el microarreglo. Luego hacemos la purificación del ADN o el ARN, si el microarreglo es del uno o del otro ácido nucleico. Luego hacemos una amplificación o obtengo replicones del ADN a través de la PCR en tiempo real. Luego hago un marcaje de esta muestra problema, de los diferentes segmentos de ADN de interés. Hago una hibridación del arreglo con el soporte, como ven aquí. Luego se hace un lavado del microarreglo y captura de los datos, como vemos aquí, que se van a proyectar en un dispositivo. Y luego interpretamos, miren los resultados que nos brota de este análisis que se hace en la computadora. Y allí tenemos los resultados y hacemos el análisis correspondiente. Aquí yo les voy a poner, esto es un microarreglo, miren, este es un soporte de microarreglo, miren la cantidad de microarreglos que podemos tener. Y este es un video que nos va a explicar un poquito más detalladamente y me dicen si escuchan. Ya les voy a ejecutar, por favor. Doc, está con audio ahorita. Dime. Estaba con audio en este momento. Sí, no escuchan. Ah, no. Yo no sé qué está pasando. Deja salir para ver si les pongo de nuevo. Pueden escuchar, porque si no, yo no sé por qué no se está escuchando. A ver. No, doctor. No, doctor. Espérese, voy a poner. ¿Escuchan todavía? No, doctora, no se escucha. Entonces les voy a poner y les voy a compartir directamente. No sé por qué no se escucha. Bueno. Aquí voy a poner esta pantalla. Básicos de los microarreglos o ¿Y ahí? microarrays, también llamados Sí, chips de doctor, ahí. DNA. Ya. Antes que nada, agradecería mucho si te suscribes, si me regalas un like o si me dejas algo en la caja de decir, comencemos. Primero, empecemos por definir lo que es un chip de DNA.
Básicamente es un sustrato, una superficie sólida compuesta de algún material como nylon, nitrocelulosa o silicio. Esta superficie estará fraccionada en diferentes facciones y cada una de estas tendrá algunos cuantos cientos de sondas incrustadas. Cuando colocamos una muestra en el sistema, las secuencias afines de la misma se hibridarán con las ondas, y dado que las muestras tendrán un fluoróforo incorporado, podrán emitir fluorescencia, lo que indicará una hibridación exitosa. Los microarreglos son dispositivos revolucionarios. Los más actuales pueden tener un área tan pequeña de solo 1.63 centímetros cuadrados, y en esta área pueden tener fracciones o features de hasta 25 micrómetros cuadrados. Esto significa que en un microarreglo comercial se pueden tener hasta 6.5 millones de fracciones, y cada una pudiera tener un grupo de sondas diferentes a las otras fracciones. Los microarreglos pueden ser útiles para el análisis genómico, así como también para los análisis transcriptómicos o de expresión génica. Incluso pueden ser útiles para los análisis proteómicos, con el uso de anticuerpos. En todos estos tipos, las hibridaciones emitirán fluorescencia. En este vídeo nos enfocaremos principalmente en los microarreglos de DNA y DNA complementarios. Pero primero, analicemos los diferentes tipos de microarreglos por la forma en que se construyen. Tenemos los llamados Spotted Microarrays, en los cuales un brazo mecánico irá depositando las ondas en la superficie sólida. Hay muchas tecnologías que se pueden utilizar para lograrlo, pero por lo general se usa un cantilever micrométrico. Este cantilever o aguja micrométrica irá depositando las diferentes gotas con sondas dentro de la misma. Las sondas pueden ser depositadas por contacto, por propulsión o por otras metodologías, pero el principio es el mismo. También tenemos los microarreglos sintetizados in situ, o sea, aquellos microarreglos donde la sonda será sintetizada en la superficie. Y cuando hablamos de sintetización in situ, hablamos de fotolitografía. La fotolitografía o photolithography es una serie de procedimientos tomados de la microfabricación, la cual se realiza en obleas de silicio. En un cristal 100 esperamos tener en la superficie de silicio oxidado grupo silanol mirando hacia afuera. A esta capa le pondremos una resina llamada photoresist positiva. Esta capa se erosionará cuando esté en contacto con la luz UV. Además, haremos uso de máscaras fotolitográficas, las cuales tendrán huecos que dejarán expuestos algunas fracciones del microarreglo. Tras exponer el sistema a luz ultravioleta, únicamente aquellas fracciones que estén al descubierto erosionarán su capa de resina. Luego, colocaremos un nucleótido unido a la resina fotorresistente. Aquellas fracciones que aún tengan la capa de resina no interaccionarán en lo absoluto, pero las fracciones erosionadas podrán incorporar el nucleótido de manera exitosa. Repetimos el proceso con una máscara distinta, por lo que serán otras fracciones las que tendrán su capa erosionada. Añadimos otro tipo de nucleótido, el cual se añadirá nuevamente con las fracciones descubiertas. Este proceso se repite 4 veces, hasta que los 4 nucleótidos se hayan añadido a la primera capa. Tras terminar este proceso, podemos decir que terminamos con un primer ciclo fotolitográfico. Si repetimos los ciclos con diferentes máscaras fotolitográficas, podemos ir sintetizando las ondas en el microarreglo. Dado que podemos customizar las máscaras, la combinación de sondas que podemos tener en el microarreglo es prácticamente infinita. Ahora, veamos cómo podemos utilizar los microarreglos en el diagnóstico, empezando con el caso de la influenza. Si quisiéramos hacer un sistema de diagnóstico efectivo para detectar el tipo de influenza, muy preferentemente tendría que ser útil para discernir entre los diferentes 3 tipos de influenza, o al menos entre la tipo A y la tipo B. Sin embargo, existen diferentes subtipos de influenza, que pueden variar por el tipo de hemaglutinina y de neuraminidasa que se expresan, lo cual
nos obliga a usar un sistema mucho más robusto. Y sumado a eso, pueden variar los serotipos entre las diferentes regiones. Hacer un sistema capaz de discernir con tantos marcadores es un gran reto. Aunque se puedan multiplexear las muestras, sería muy poco viable hacer una PCR debido a la cantidad excesiva de primers que requeriríamos. Por su parte, un microarreglo puede mostrarse como una alternativa mucho más útil. Se pudiera mandar a diseñar un microarreglo cuyas facciones tuvieran sondas complementarias a las regiones genéticas que determinan el tipo, subtipo y otras variaciones del virus. De hecho, esta tecnología ya se ha reportado en la literatura con mucho éxito. Pero seamos más ambiciosos. Por dar un ejemplo, ¿qué tal si quisiéramos hacer un sistema de diagnóstico que abarque diferentes regiones del genoma humano? ¿Qué tal, por ejemplo, uno que pueda detectar todas las variaciones en el número de copias o CNVs que sean patológicas o sospechosas de patológicas en el desarrollo prenatal? Los microarreglos también han demostrado su utilidad en este tipo de casos. Y aunque son muy prácticos, el construir microarreglos más variados y amplios también incrementa su precio, por lo que en algún punto otras tecnologías como las de secuenciación de nueva generación se presentan como alternativas más factibles y útiles. Pero mejor veamos donde los microarreglos realmente brillan, evaluando a la expresión génica. Como ya sabemos, la expresión de un gen puede variar entre diferentes tipos de células, entre células que sufren diferentes tratamientos, que sufren diferentes condiciones o que simplemente se expresan en diferentes puntos del tiempo. En mis vídeos pasados, hemos visto dos metodologías útiles para evaluar la expresión génica. Sin embargo, en vez de evaluar dos o tres genes, hay microarreglos que pueden medir la expresión de RNA en prácticamente todos los genes humanos en un solo experimento, algo arriba de los 20.000 genes. Aquí les muestro un heatmap de cómo se ve un análisis a 961 diferentes genes. Para hacer análisis de expresión, existen dos diferentes tipos de microarreglos, los de un canal y los de dos canales. ¿Usted está buscando una opción para emigrar Ay, legalmente a Dios los mío. Estados Unidos? Tenemos ¿Usted que desea una saltar En los de un canal funcionan de la siguiente de manera. la... Tras extraer el RNA en dos diferentes células, digamos, unas normales y otras cancerígenas, debemos pasarlo a cDNA, el cual es mucho más estable. Posteriormente, a estas muestras les debemos adjuntar un fluoróforo, uno como la cianina 3, que emite fluorescencia en el espectro verde de la luz visible. Tras realizar la hibridación en dos diferentes fracciones o dos diferentes microarreglos, excitamos los fluoróforos y emitimos fluorescencia. Como podrán ver, la fracción de las células cancerígenas, al tener más cDNA, emitirá más fluorescencia que las células normales. Esto nos dice que existió una sobreexpresión génica. Pero además, como usamos fluorescencia, podemos hacer algo análogo a la RT-PCR en tiempo real, algo análogo al delta CT para medir cuantitativamente qué tanto se subexpresó o sobreexpresó un gen entre ambas condiciones. Y como dije, podemos comparar qué tanto se subexpresan o sobreexpresan toda la gama de genes que se encuentran en nuestro genoma, dándonos una cantidad millonaria de datos interesantes. Los microarreglos de dos canales se usan de manera parecida. Extraemos el RNA, lo pasamos a cDNA, pero a cada condición le daremos un diferente tipo de fluoróforo. A uno le damos uno que se pueda leer en un canal, como las cianinas 3, y a otro le ponemos otro tipo de fluoróforo que se lea en otro canal, como las cianinas 5. Realizaremos la hibridación en una sola fracción, esperando que las hibridaciones sean competitivas entre las diferentes muestras. El color resultante de esto será una combinación de los fluoróforos rojos y verdes, en este caso una coloración ligeramente anaranjada. Cuando en un microarreglo así la coloración es mayoritariamente verde, es debido a que hay mayor cantidad de cDNA
en nuestro caso control, que es cDNA obtenido del caso problema. Por tanto, se puede decir que ante la condición, el gen se subexpresó. Si hubo una mayor coloración roja, es que hubo más cDNA en el caso problema que cDNA en el caso control, por lo que la condición estudiada promovió una sobreexpresión de un determinado gen. Si la coloración se queda muy centrada en el color amarillo, es que no existió ninguna diferencia considerable en la expresión génica. Finalmente, los microarreglos deben pasar un proceso de normalización de datos y también por un análisis bioinformático relativamente complejo para poder construir nuestros heatmaps o mapas calientes. Sin embargo, ambas partes son complejas y requerirían de todo un vídeo por aparte. La Universidad de México es... Bien. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a seguir entonces, muchachos. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones? Como decían en el mismo video, los estudios, las aplicaciones de estos microarreglos van a ser importantes en los estudios de la expresión génica, hibridando en microarreglos con ADN complementario. Se puede saber qué genes se expresan y con qué intensidad. Además, nos permiten observar la expresión de miles de genes del genoma de un organismo. Podemos identificar genes que se producen o en los que se producen ciertas enfermedades mediante la comparación de los niveles de expresión entre células sanas y células que están desarrollando ciertos tipos de enfermedades. Por otro lado, tenemos a los polimorfismos. Entonces, si recordamos lo que estudiamos en el capítulo segundo, la palabra polimorfismo viene del griego muchas formas. El polimorfismo genético actualmente se lo define como la presencia en la misma población de dos o más alelos en un mismo locus, con una frecuencia del 1%. Es una serie de fenotipos alternativos normales y que se van a dar comúnmente en una población determinada. La mayoría de los polimorfismos no tienen efecto sobre el fenotipo, caen en regiones que no son codificantes. Por eso es que no se expresan fenotípicamente, o sea, físicamente, ¿no? Pero algunos pueden afectar nuestro fenotipo, como son la estatura, el color del cabello, el color de los ojos. Un número muy pequeño de polimorfismos son responsables de enfermedades genéticas. Por ejemplo, 1 en 20 habitantes de Europa del Norte portan el gen de la fibrosis quística. En esta localidad en Europa se da este tipo de afectación polimórfica para esta enfermedad, ya que es una población alejada y hay endogamia principalmente, y eso hace que este tipo de polimorfismos que van a caer en un sector en donde producen esta enfermedad sea más frecuente. Los tipos de polimorfismos genéticos, como con ustedes habíamos visto, tenemos a los microsatélites, tenemos a los SNPs, a los PNTR y a los RFLP. Dentro de los microsatélites vamos a ver que un ADN microsatélite, también conocido como SSR, que quiere decir repeticiones de secuencia simple, estas son simbologías en inglés, son dispositivos de repetición en tándem de una secuencia simple generalmente inferior a 10 pares de bases. Esta región, aquí en el ejemplo de esta secuencia, esta región, dice en tándem,
En tándem es en una región que se encuentran varios nucleótidos seguidos, pero que están en repetición, que es CAC, 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 etc. Y esta secuencia, y aquí están las secuencias fracantes, el microsatélite viene siendo esa repetición. Entonces, estas repeticiones muchas veces son, de los polimorfismos, son normales en nuestro genoma. Por ejemplo, normalmente en el gen en donde se da una multiplicidad de estas repeticiones para desencadenar Huntington, de un tripleto que se repite, que es el GAT, se da en repeticiones normales de hasta 36 repeticiones. Cuando estas repeticiones sobrepasan 41 repeticiones, entonces van a empezar en esas personas van a desencadenar en un momento determinado, según el tipo de repeticiones, así aparecerán cierta sintomatología de la enfermedad. A mayor repetición se presentará la sintomatología, por ejemplo, de Huntington en la juventud, a nivel de la juventud, aproximadamente a los 20-25 años. Menores repeticiones se presentará más tardíamente, ¿no? Bien, tenemos los SNP, que son cambios de un solo nucleótido que ocurre en el genoma en una ubicación particular. Este polimorfismo de un solo nucleótido es la forma más común de una variación genética. Veamos aquí, miren, aquí está en el gráfico, aquí en esta posición va a darse la variación. Aquí normalmente es CG y aquí cambió un solo nucleótido provocándose la variación de todo este tripleto también. Y eso posteriormente será la consecuencia del cambio de un aminoácido en una proteína determinada. Miren, aquí se da un SNPs, miren, aquí está la secuencia de la G y aquí hay, en el segundo, hay la secuencia de la A. Entonces los alelos van a ser GA, en donde se va a dar GC, GG en estadio normal. Aquí se va a dar una unión GA, o sea que se va a cambiar la G por la A. Y acá se puede dar un genotipo homocigótico hacia la ADN, ¿sí? Bien. Vamos a ver si pueden escuchar este. El tipo de marcador utilizado más recientemente en estudios de ligamiento genético en humanos son los marcadores llamados SNPs. ¿Sí escuchan? Sí, doctor. Ya. SNPs, que son las siglas de polimorfismos de un solo nucleótido. Al estudiar la secuencia podemos encontrar algunos puntos en los que en nucleótidos concretos un individuo tiene, por ejemplo, en este caso, una única secuencia, una timina. Esto que indica que los dos alelos que tiene este individuo son idénticos. En un cromosoma tiene una T en esa posición y en el otro cromosoma también tiene una T, luego el individuo es un homocigoto TT. En otros individuos de la población, en cambio, podemos encontrar que en esta misma región, al secuenciar el genoma, vemos dos picos, lo que indica que hay dos nucleótidos distintos, en este caso una T y una C, que es el pico de color azul. Esto que indica que en esta posición este individuo tiene dos alelos distintos. El correspondiente a un cromosoma tiene una T en esa posición, pero en el otro, en esa misma posición, tiene una C. Es decir, este es un individuo heterocigoto TC para esta posición. Y esto constituye precisamente un SNP, un polimorfismo de un solo nucleótido. Muy bien. Bien, tenemos los polimorfismos BNTR, que son repeticiones de entande de secuencias de entre 2 a 5 nucleótidos. Están distribuidos de forma casi homogénea por todo el genoma y se presenta un número elevado de alelos con frecuencias similares entre sí. De forma que la probabilidad de que un individuo sea heterocigoto es muy elevada, ¿no? Miremos aquí tenemos un hombre, aquí está el segundo y el tercero. Miren, aquí él tiene un SNP y aquí tiene esta variación o repeticiones de entande, ¿sí? Y acá este tiene 5 repeticiones, este tiene 6
y este tiene 7 repeticiones. Como ustedes ven, aquí este va a tener estas repeticiones, valga la redundancia, repetidas a lo largo de su genoma. Y tenemos los de RFLP, que no son más que los fragmentos de restricción de longitud polimórfica, y son un tipo de polimorfismos que resultan de la variación en la secuencia del ADN reconocida por enzimas de restricción. Y estas enzimas van a cortar esos fragmentos de ADN en lugares conocidos y específicos. Las RFLPs se han utilizado y han sido muy útiles como marcadores de localización en el ADN genómico, en nuestra especie, por ejemplo, de sitios particulares de una serie de 4 u 8 nucleótidos, como vemos aquí, tenemos 4 nucleótidos, que son un sitio donde una enzima de restricción de bacteria puede unirse y cortar en esta posición. Esto es útil para observar características de la secuencia del ADN donde se une la enzima de restricción o no. O sea, estas secuencias se pueden identificar, ¿no? Y aquí se identifican estas secuencias con alto grado de fiabilidad. Y ver las diferencias entre las personas al tener o no este sitio donde esta enzima cortó. Entonces, eso nos da la posibilidad comparativa también para ver las alteraciones en una persona y en otra. Y la ubicación de las mismas, ¿no? Vamos a ver si este video ustedes también lo pueden escuchar. Me avisan si escuchan. Ya les voy a En este vídeo vamos a aprender a resolver problemas de RFLPs. ¿Se escuchan? Sí, doctora. Ya. Los RFLPs son polimorfismos en la longitud de fragmentos de restricción. Dicho de otra manera, dos alelos de un mismo gen pueden presentar variaciones en su secuencia que afecten a la presencia de dianas de restricción. En este caso, el alelo A tiene una diana interna adicional para EcoR1. Al digerirse este ADN con la enzima de restricción, es posible separar los fragmentos mediante una electroforesis y detectar el polimorfismo. Cuando estamos trabajando con el ADN genómico total de una especie, la electroforesis es insuficiente para detectar el polimorfismo, ya que la digestión de un genoma completo con una enzima de restricción produce múltiples fragmentos de todos los tamaños. Esto impide detectar qué fragmento pertenece a la secuencia de interés, porque habrá otros muchos fragmentos de tamaños similares. Para resolver este problema se lleva a cabo un Sauder blotting. Esta técnica consiste en la transferencia del ADN del gel de agarosa a una membrana de nylon, poniéndolos a ambos en contacto y haciendo pasar a través de ellos una solución salina. Una vez que tenemos el ADN transferido y fijado a la membrana, diseñamos una sonda complementaria al ADN de interés e hibridamos la membrana con ella. La sonda se marca radiactivamente usando fluorocromo, lo que nos permite la detección específica del ADN complementario al que se pega. En este caso identificaríamos el alelo A por la presencia de una única banda de 3 kilobases correspondiente a este fragmento, y lo diferenciaríamos del alelo B, que presentaría una única banda de 5 kilobases correspondiente a este fragmento. Ahora que sabemos cómo detectar un RFLP, veamos el siguiente ejemplo. En él se ha diseñado una sonda capaz de detectar un RFLP para los 3 alelos de un gen. Los alelos se diferencian en la posición de la diana para la enzima SAC1. El alelo 2 tiene 2 dianas en los extremos, mientras que el alelo 1 presenta una diana interna adicional y el alelo 3 2 dianas internas adicionales. Nos preguntan cuál sería el patrón de Sauder blotting para individuos homocigotos A1, heterocigotos A1, A2, homocigotos A2 y heterocigotos A1, A3. Al someter los alelos a las restricciones, obtendríamos fragmentos de 2 y 3 kilobases para el alelo 1, de 5 kilobases para el alelo 2 y 2 fragmentos de 2 kilobases y 1 de 1 kilobase para el alelo 3. Y esta sería la disposición de la sonda en dichos fragmentos. Así las cosas, en el blotting, el alelo 1 daría lugar a una banda de 3 kilobases, el alelo 2 a una banda de 5 kilobases y el alelo 3 a 2 bandas de 1 y 2 kilobases.
respondiendo a la pregunta, un homocigoto A1 presentaría una única banda de 3 kilobases. Un heterocigoto A1 y A2, una banda de 3 kilobases procedente del alelo A1 y una banda de 5 kilobases procedente del alelo 2. El homocigoto A2, una única banda de 5 kilobases, y el heterocigoto A1-A3, una banda de 3 kilobases procedente del alelo 1, y las bandas de 1 y 2 kilobases procedentes del alelo 3. Para terminar, quiero que veamos el siguiente ejemplo que nos ilustra cómo es posible asociar un marcador RFLP a una característica concreta. En este caso, una enfermedad autosómica dominante, que aquí está representada por los individuos de color negro. Debajo de cada individuo se nos muestra su patrón de bandas obtenido después del plotting. Sabemos que los individuos sanos son homocigotos recesivos, A minúscula, minúscula, y aparentemente este alelo estaba asociado a un RFLP de 2 kilobases. Los individuos afectados deben de ser heterocigotos, ya que portan la banda de 2 kilobases y una banda adicional de 3 kilobases. Esta banda de 3 kilobases debe de estar asociada al alelo A mayúscula. Así las cosas, la posición más probable de la sonda podría ser la que se muestra en el siguiente diseño. Si ampliamos el pedigrí y observamos esta otra parte de la familia, nos encontramos que los marcadores aquí se comportan exactamente de forma contraria a lo que ocurría anteriormente. Esto es, los individuos A minúscula, ahora son portadores de las bandas 2 y 3 kilobases, mientras que los individuos afectados por la enfermedad presentan ahora únicamente la banda de 3 kilobases. Esto se explicaría asumiendo que el alelo A minúscula en el individuo 2,8 está asociado al RFLP de 3 kilobases. Probablemente esto ha sido consecuencia de una recombinación en esta zona en la meiosis de los ancestros que dieron lugar a este individuo. Por lo tanto, 2,8 porta dos alelos A minúscula asociados al RFLP de 3 kilobases. Todos sus descendientes habrán heredado este alelo, yo lo he indicado en color rojo, junto con el alelo correspondiente procedente del individuo 2,7, que es el otro parental. Es decir, el alelo A mayúscula asociado al RFLP de 3 kilobases y el A minúscula al de 2 kilobases. Por último, es destacable que el individuo 3,7 muestra un patrón distinto al de sus hermanos enfermos, ya que presenta dos bandas de 2 y 3 kilobases, a diferencia de aquellos, que solo tienen una banda de 3 kilobases. Sabemos que esta banda de 3 kilobases procede del parental 2,8, por lo que la de 2 kilobases debe de proceder del otro parental, del 2,7, del que procede también el alelo A mayúscula. Para que el alelo A mayúscula y el RFLP de 2 kilobases se hereden juntos, debe de haber ocurrido una recombinación entre el marcador y el alelo en el individuo 2,7. Esta sería la explicación del patrón de banda observado en el individuo 3,7. Como hemos podido apreciar, aunque este RFLP se encuentra ligado a los alelos del gen, no podría considerarse un buen marcador, ya que no es posible relacionar de forma unívoca un patrón de bandas con la presencia o ausencia de la enfermedad. En líneas generales, cuanto más cerca se encuentre el marcador del gen de interés, mejor será, siendo la situación ideal aquella en la que el marcador se encuentra dentro del gen que queremos trazar. Bueno. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones de estos polimorfismos? Bueno, los polimorfismos genéticos pueden ser usados como marcadores, como bien señalaban en el video, para ayudar a esclarecer ciertos patrones y o procesos biológicos. Además, pueden establecer parentescos. Es lo que cabalmente trata de explicarse en el video, cómo nosotros tenemos esa relación con nuestros ancestros que nos pueden heredar tal o cual alelo, no solamente tal o cual gen, sino tal o cual alelo y en qué ciertas posiciones, con qué ciertas características. Otra de las aplicaciones también se puede determinar la cantidad de entrecruzamientos entre diferentes grupos de la misma especie. Es lo que se llama esto el flujo genético. Y la información puede ser usada para identificar poblaciones únicas, potencialmente importantes para la sobrevivencia de una especie determinada. O sea, estos polimorfismos son marcadores que nos van a ayudar inclusive cuando tenemos especies en
en proceso de extinción, a ver cómo podemos ir tratando de salvaguardar las especificidades dentro de los alelos de esa ancestría, dentro de esa especie que está extinguiéndose, y ir viendo cuáles serían los factores que están ocasionando este tipo de problemática. Otra será el método, bueno, a este método también a través de estos marcadores se le conoce como la huella del ADN y representa una herramienta importante en la medicina forense y en procesos jurídicos, porque si se analizan suficientes polimorfismos es posible distinguir diferentes individuos con alto grado de certeza y alto grado de similitudes en los alelos que puedan tener estos individuos, ¿no? Para así reconocer y poder identificarlos. Bueno, y la identificación individual en medicina forense, el genotipo de una persona o su huella de ADN puede ser determinado a partir de muestras muy pequeñas como de cabello, sangre, células de la piel, entre otras. También el análisis de los polimorfismos puede ayudar a probar la paternidad en situaciones de disputa. Fíjense en que no solamente o sea, cuando hacemos un análisis genético para paternidad, podemos hacerlo a través de un Soter blotting, a través de una PCR, a través de polimorfismos. También podemos utilizar en análisis de ligamiento, que no son más que análisis o escaneos genómicos, métodos en el cual se hace una búsqueda aleatoria en el genoma para tratar de encontrar los genes asociados a una enfermedad. También podemos utilizarle en el genotipo de la muestra encontrada en una escena de un crimen, que puede ser comprobado con el genotipo del individuo sospechoso dentro de criminalística. Bien, y ahora vamos a entrar a esta otra forma de utilización de estas herramientas que se le da el nombre de la huella genética. Bueno, esta técnica llamada prueba de ADN o análisis de ADN se utiliza para distinguir a dos individuos de la misma especie a través de una muestra de su ADN. Esa es la huella genética. La técnica se basa en analizar dos individuos que tienen gran parte de su esencia de ADN en común. Y para distinguir a estos dos individuos se puede explorar la repetición de secuencias altamente variables llamadas mini satélites, o sea, a través del análisis polimórfico, como venimos hablando, ¿no? Estos dos individuos no emparentados será poco factibles que tengan el mismo número de repeticiones o mini satélites como se vino explicando. Esta técnica nos permite establecer una selección que es muy poco probable que haya surgido por casualidad, salvo en el caso de gemelos monocigóticos, que tendrán idénticos perfiles genéticos, pero no huellas digitales. El doctor Alec Jeffries fue el inventor de esta técnica que dio a conocer en 1984, catedrático de la Universidad de Leicester en Inglaterra. Entonces, a través de esta huella genética vamos a ver cómo se realiza y por qué los gemelos homocigóticos idénticos, homocigóticos vitelinos, tienen el mismo ADN, pero pueden cambiar y de hecho cambian sus huellas dactilares. Vamos a escuchar y me dicen si escuchan el video, por favor. Las huellas de ADN es un método de identificación basado en el ADN de un individuo. En la técnica tradicional de huellas de ADN, el ADN se recoge a partir de células, por ejemplo, como una muestra de sangre, un pelo, y se corta en trozos pequeños con una enzima de restricción que genera miles de fragmentos de ADN de diferentes tamaños. Los fragmentos se separan luego en función del tamaño utilizando electroforesis en gel. Los fragmentos separados se transfieren a un filtro de nitrocelulosa o nylon. Esto se llama una banda de gel. Los fragmentos de ADN que están dentro de un pocillo o permanentemente fijos al filtro y las hebras de ADN se desnaturalizan a continuación. Se añaden entonces moléculas de sonda radiomarcada que son complementarias a las secuencias del genoma que contenía las secuencias repetidas. Estas secuencias repetidas tienden a variar en sus filas entre los diferentes individuos
y se llama número variable de secuencias repetidas en tándem o DNTR. Las moléculas del ADN problema hibridado con fragmentos de ADN que contienen la secuencia de repetición y moléculas sonda se lavan. El filtro se expone entonces a una película de rayos X. Los fragmentos de ADN que se han unido a la sonda aparecen como bandas oscuras en la película. Como se ve aquí, las muestras designadas como 1 y 2 tienen un patrón diferente de bandas, que indican que provenían de dos individuos diferentes. La técnica tradicional de huellas de ADN ha sido sustituida por un procedimiento automatizado en el que los microsatélites, que también contienen secuencias repetidas variables, son amplificados por PCR. Los pequeños fragmentos de ADN amplificados se marcan fluorescentemente y se someten a electroforesis en gel de alta resolución. Un detector de fluorescencia determina la cantidad de ADN en cada fragmento amplificado, generando de este modo una gráfica que representa el patrón de fragmentos de un individuo en particular. Ya. Bien. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta huella genética? Bueno, en la ciencia forense es una de las que ha sacado mayor de los provechos en esta huella genética, ya que compara a un sospechoso con una muestra de sangre, cabello, saliva o semen con la muestra de, en este caso, de la persona que fue asesinada, de la persona que inclusive fue violada, y se le puede identificar a través de esta comparación de patrones de la huella genética. Otra es la identificación de restos humanos por comparación de muestras con familiares del supuesto, de los restos del supuesto cadáver que se haya encontrado. También se utiliza para pruebas de paternidad porque son pruebas comparativas de ADN y calzan muy bien también para el estudio de compatibilidad en donación de órganos y tejidos para ver el grado de compatibilidad entre dos individuos. También se aplica en el estudio de evolución de animales salvajes, estudio de composición de alimentos y también en la generación de hipótesis de migraciones humanas y también para la identificación de migrantes. De hecho, hace unos años atrás, en el gobierno de Trump, se pensaba poner en todas las aduanas, tanto terrestres, aéreas o marítimas, un análisis previo de migrantes para hacerles esta huella genética. Decían que para mejorar un poco el control de migración, yo creo que esta ley quedó un poco inexistente porque también venía cargada de cierta discriminación y por lo tanto no creo que entró en vigencia totalmente. Y ahora vamos a ver un videíto, y quiero que me digan si escuchan, de otra técnica innovadora de estas últimas décadas, que son los CRISPR, que también están siendo utilizados con bastante frecuencia. Me dicen si escuchan, por favor. Hoy veremos los conceptos básicos de CRISPR y sus diversos mecanismos moleculares. Antes que nada, agradecería mucho si te suscribes, si me regalas un like o si me dejas algo en la caja de comentarios. En la descripción dejaré los trabajos de Mojica, Doudna, Charpentier y Yang. Sin nada más que decir, comencemos. Para entender mejor lo que es CRISPR, podemos desglosar Sí, el doctor. término. CRISPR, por su acrónimo en inglés, significa Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Traducido al español, repetidos palindrómicos cortos, interespaciados y irregularmente agrupados. CRISPR son secuencias de DNA cortas, las cuales van desde 23 hasta 55 pares de bases de largo. También son secuencias palindrómicas, análogo a los palíndromos normales, donde puedes leer la frase por delante y por revés. Puedes hacer lo mismo con las dos hebras de DNA. Esto es importante porque nos dejará generar loops en los transcritos de RNA. Estas secuencias se encuentran repetidas en una región genómica, agrupadas ordenadamente en la misma,
y esos repetidos están interespaciados regularmente por secuencias que no son iguales entre ellas mismas. Estas secuencias interespaciadoras tienen una característica muy interesante. Se han encontrado que estas secuencias son iguales a varias regiones pertenecientes a bacteriófagos previamente secuenciados. Esto dio una pista a los científicos de que las secuencias CRISPR tenían un rol en la inmunidad bacteriana. En términos muy lúdicos, podemos hacer la siguiente analogía. Las secuencias interespaciadoras o secuencias spacers son el equivalente a un reporte criminal para la identificación de bacteriófagos, y las secuencias CRISPR son el equivalente al folder policíaco donde se ordenan estas otras secuencias. Además de estas secuencias, la inmunidad CRISPR requiere genes asociados a CRISPR o genes Cas, así como genes que se transcriben en RNAs transactivadores. Ahora, veamos los mecanismos moleculares. Las secuencias CRISPR y las secuencias espaciadoras se transcribirán en un solo RNA. Como las secuencias CRISPR son palindrómicas, formarán loops en el transcrito. A esto le llamaremos un pre-CRISPR RNA. Además, se transcribirán los RNAs transactivadores, los cuales irán al RNA pre-CRISPR ayudando a su maduración. Después, una ribonucleasa 3 vendrá a escindir las secuencias y separarlas. Estas versiones con spacers individuales son secuencias de RNA CRISPR maduras. Finalmente, uno de los genes Cas se transcribirá y se traducirá en una enzima Cas del tipo 2. Esta enzima formará un complejo con nuestro RNA CRISPR. El caso más conocido de proteína Cas es la Cas9, la cual formará el complejo CRISPR-Cas9. Ahora veamos cómo funciona en la vida real. Imaginemos una infección viral por un bacteriófago, para el cual ya se tenga una secuencia spacer ad hoc. Dentro de la bacteria, todo el mecanismo molecular CRISPR estará trabajando para poder crear un complejo CRISPR-Cas9 con la secuencia de este bacteriófago. Dada la afinidad que tendrá esta secuencia con el material viral, este interactuará con el complejo. Para hacer las cosas más explícitas, pasemos todo a nucleótidos. Para ilustrar mejor, pongamos la secuencia viral en rojo como una secuencia bicatenaria. Lo primero que debemos notar de las secuencias virales es que deben tener una secuencia PAM en el extremo 3'. Las secuencias PAM son acrónimo de Protospacer Adjacent Motif, o motivos adyacentes de protoespaciador. Estas, básicamente, son secuencias que solo se encuentran en el material genético viral y que el sistema CRISPR-Cas debe reconocer. De lo contrario, no trabajará. Para el sistema CRISPR-Cas9, la secuencia más común se compone por un nucleótido seguido de 2 guaninas. Si ésta se encuentra, el complejo comenzará a separar la hebra bicatenaria y la enzima Cas9 usará su actividad de endonucleasa, cortando el material viral e inactivándolo finalmente. A este proceso se le llama interferencia por CRISPR de tipo 2. La de tipo 1 y 3 son similares, solo variando en la maquinaria molecular utilizada. Ahora, supongamos una infección viral por parte de un virus desconocido, del cual no se encuentra su material en ninguna secuencia espaciadora. En este caso particular, se expresarán otro tipo de proteínas Cas, formando un complejo llamado Cas1, Cas2. Este complejo interaccionará con el material viral desconocido, y de este sacará una secuencia protoespaciadora, la cual finalmente incorporará dentro del genoma bacteriano. A este proceso le llamamos adaptación por CRISPR. También tenemos el sistema CRISPR-CPF1, el cual es parecido al sistema CRISPR-Cas9 con ligeras diferencias. Primero, el sistema con la proteína CPF1 solo requiere de un RNA CRISPR y no necesita de un RNA transactivador, haciendo del sistema algo más simple.
La secuencia PAM de este sistema se encontrará en el extremo 5' y la secuencia más común del mismo será 3 timinas seguidas de cualquier nucleótido. Finalmente, mientras la proteína Cas9 realiza una restricción con extremos ROMO, la proteína CPF1 realizará su escisión generando extremos pegajosos. Ahora, ¿qué tal si ese RNA, en vez de tener una secuencia espaciadora de un bacteriófago, tuviera cualquier secuencia que quisiéramos? Algo así como un RNA guía, que nos permitiera llegar a prácticamente cualquier secuencia de DNA de cualquier organismo. Eso nos dejaría utilizar los sistemas CRISPR para la modificación específica de cualquier genoma. Ese es el principio de la adición de genes por CRISPR, la cual dejaremos para un segundo vídeo. Hoy veremos los conceptos básicos. Muy bien, muchachos. Entonces, como ustedes ven, con esto finalizaríamos. Finalizaríamos esta parte de las herramientas moleculares. Les he puesto ahí algunos ejemplos de las nuevas herramientas y todo el amplio espectro de herramientas que se van fortaleciendo, se van innovando para nosotros seguir haciendo investigación en la parte molecular. Entonces, desde este punto de vista, les pido que vayan, lean, y luego yo les subiré ya este material hacia en esta misma plataforma, les subiré en materiales de clase para que ustedes tengan y vayan fortaleciendo su lectura. Inclusive en algunos videos les dejan las direcciones de ciertos artículos científicos sobre las diferentes novedades de estas herramientas innovadoras. Bien, ahora vamos a... Hasta aquí más o menos es lo que vamos a tratar en el hemiparcial. Y también vamos a tratar sobre este tema que vamos a ver en el tallercito, al cual yo ya, vuelvo y repito, en el aula virtual les subí el requerimiento como seminario 1, el proyecto Genoma Humano. Ahí están todos los requerimientos de cómo vamos a evaluar este pequeño taller. Para lo cual ahora les voy a compartir una serie de videos que nos van a ubicar un poco en la importancia y la proyección que tuvo este proyecto y los resultados en estos últimos 16 años ya que tenemos los resultados de este proyecto, se han ido abriendo las puertas a esta innovación de herramientas moleculares que nos ayudan cada vez a ir entendiendo más y de una manera más clara sobre cómo trabaja la célula, cómo trabaja la vida desde el punto de vista de las moléculas, o sea, desde el origen mismo de cómo nosotros nos volvemos funcionales, por qué somos funcionales y cómo con ese conocimiento tenemos la posibilidad de ir hacia algo que está propuesto, que es la terapia génica in vivo, o sea, tratar de hacer modificaciones a nivel de los genes. Eso se está estudiando, se está comprobando, hay algunos pasos que ya se han venido dando con resultados muy favorables, pero todavía seguimos en estudio. Bien, para entrar en la parte de la práctica número 10, que es este tallercito, les voy a compartir esta serie de videos. Quiero que tomen atención, pongan atención y después ustedes tienen que escoger 3 artículos que busquen. Pueden buscar en Google, no en Wikipedia, sino en Google. Pueden buscar en PubMed, pueden buscar en algunos otros buscadores dentro de medicina que nos lleven a visualizar sobre este proyecto y los resultados y aplicaciones que han tenido los resultados de este proyecto dentro de las ciencias de la salud y dentro de la medicina, ¿no? O lo que se llama ahora la biomedicina. Bien, paso a compartirles entonces, muchachos, déjenme compartirles. Esto sí, voy a hacerle directo del internet.
porque si no, este videíto es dándonos una idea clara de lo que es el proyecto Genoma Humano. Me dicen si escuchan. Amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros del proyecto Genoma Humano. ¿Qué es el proyecto Genoma Humano? Bien, pues el proyecto Genoma Humano es un proyecto internacional de investigación científica cuyo objetivo fundamental es determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN. Es decir, identificar y cartografiar los aproximadamente entre 20.000 y 25.000 genes del genoma humano, desde un punto de vista físico y funcional. Es decir, establecer toda la secuencia de genes y, a poder ser, sus interacciones para entender cómo después estos genomas expresan y dan lugar a la vida. De hecho, en este proyecto participan muchos países, pero quizá los más importantes serían Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón y muchos otros. De hecho, este proyecto, curiosamente, lo cogieron dos estilos diferentes. Por una parte, capital privado, con la empresa Celera, y por otra, capital público, con el consorcio público. De hecho, se empezó a secuenciar en 1990 y no fue hasta 2003 que se dio por terminada toda esta secuenciación. De hecho, los dos organismos, tanto Celera como el consorcio público, se pusieron de acuerdo para publicar sus resultados de forma conjunta, dando, pues, como digo, dando forma a la secuencia completa del genoma humano. Es entonces, pues como digo, un proyecto que tuvo un éxito abrumador y con él se iniciaba una nueva era en la investigación biomédica. Pues este desciframiento hay que entender que fue posible gracias a tres grandes ramas, que son las siguientes. Por un lugar, la producción de datos a gran escala. Era tal la avalancha de datos que tuvieron que inventar nuevas formas de codificar toda esa información tan enorme. En segundo lugar, el desarrollo de recursos computacionales potentes y robustos. Como decíamos aquí, hay tal cantidad de información que hay que desarrollar recursos para poder almacenar, gestionar y posteriormente analizar toda esa información de forma potente y robusta, es decir, fiable. Y por último, la sociología de la investigación científica. Como hemos visto, tal cantidad de datos necesitan unos recursos computacionales distintos a los que existían y, dada la magnitud del proyecto, se necesitaba colaborar de forma estrecha con grandes redes científicas y con equipos multidisciplinares repartidos por todo el mundo, pues era evidente que un solo equipo habría tardado demasiado tiempo en secuenciar todo. Es decir, se repartían el trabajo en diversos centros investigadores del mundo. Entendemos pues que una vez secuenciado el genoma humano, esto abre unas vías de estudio enormes y desconocidas hasta el momento en el campo de la biología. Es decir, resumiendo, se crea un nuevo paradigma que entiende la biología como ciencia informacional. Es decir, ahora la vida se conceptualiza como el almacenamiento, la transmisión y la transformación de información biológica. Es decir, la biología ahora lo que intenta es explicar cómo se descodifica esta información. Es decir, tenemos toda la secuencia de genes con su ADN, con sus distintas bases químicas, y lo que intenta la biología en este momento es, bien, pues esta secuencia se traduce en este fenotipo, por decirlo de alguna manera. Sí, pues amigos, espero que os haya interesado este breve resumen de lo que es el proyecto Genoma Humano
la importancia capital que tiene en la ciencia biológica tal y como la entendemos y la multitud de nuevas puertas que abre esta nueva conceptualización de la biología. Así pues, sin nada más que añadir, como siempre... Bien. Vamos entonces al siguiente. Hola, ¿cómo te va? Ya vimos en 2 programas de principios de genética, cómo es el ADN, cómo se manifiesta el ADN. Ahora vamos a hablar acerca del proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano fue un proyecto que se inició alrededor de 1990 para descifrar enteramente el código genético del ser humano. Nosotros ya sabemos que el ADN está enrollado formando los cromosomas, que los cromosomas tienen los genes, que los genes son los que van a determinar proteínas para todas las funciones que tiene cada una de las células de los seres vivos. Entonces, si nosotros pudiéramos descifrar el código genético, podríamos descubrir muchísimas enfermedades y la cura para muchas enfermedades. Bueno, eso hoy en día es una realidad. En el año 2005 se anunció que se descifró por completo el genoma humano con toda la secuencia del ADN. La suma de todos los genes del ADN de cada una de las células del ser humano es el genoma. Entonces, nosotros conocemos hoy en día, gracias al proyecto del genoma humano, que fue un proyecto internacional de los centros más importantes del mundo, toda la secuencia de nucleótidos del ADN y qué porciones de ese ADN determina genes. No todos los genes se manifiestan, hay genes que están silentes y los genes que se manifiestan a través del fenotipo, que es lo que se ve de ese genotipo. El genoma humano está compuesto por 3.200 millones de pares de bases. Por eso les llevó 15 años a este proyecto poder descifrar todo el genoma. Tuvieron que leer 3.200 millones de pares de bases. Estos 3.200 millones de pares de bases codifican aproximadamente 25.000 genes. Todo nuestro organismo funciona con proteínas que están codificados por aproximadamente 25.000 genes. Por supuesto, no todos los genes se manifiestan. La herencia genética, entonces, es suministrada por el ADN. Cada gen que va a producir una proteína tiene un lugar específico en los cromosomas. Ese lugar específico en los cromosomas se llama locus. Nosotros recibimos la mitad de nuestros cromosomas de nuestro padre, la mitad de nuestros cromosomas de nuestra madre. Tenemos 46 cromosomas, 23 pares. Siempre se habla de pares porque los recibimos así, mitad del padre y mitad de la madre. Entonces son 23 pares de cromosomas. Estos 23 pares de cromosomas están divididos en 22 cromosomas somáticos o del cuerpo, que determinan las características del cuerpo, y un par de cromosomas sexuales, que son los que determinan el sexo genético de esa persona. Entonces, de estos 23 pares de cromosomas tenemos 22 autosómicos o somáticos y un par sexual. Si de nuestro padre recibimos un cromosoma X y de nuestra madre recibimos un cromosoma X, eso en los mamíferos determina una hembra. La hembra está determinada genéticamente por 2 cromosomas sexuales X. Ahora, si de nuestro padre recibimos un cromosoma Y y de nuestra madre recibimos un cromosoma X, eso determina en los mamíferos un individuo macho, es decir, el macho tiene 22 cromosomas somáticos y un par sexual X e Y, mientras que la hembra tiene 22 pares de cromosomas somáticos y un cromosoma X y otro cromosoma X. Por eso antiguamente se decía que el sexo de la descendencia lo elegía el padre, porque la madre solamente puede aportar el X, mientras que el padre puede aportar el X y el Y. Pero en realidad, quien determina el sexo de la cría es el azar, porque es el azar el que dice si un espermatozoide X o un espermatozoide Y va a fecundar ese óvulo formando un huevo macho o hembra. Entonces, en cada embarazo, los espermatozoides tienen 50% de posibilidades de ser X y 50% de posibilidades de ser Y. Por eso siempre, en cada uno de los embarazos, la posibilidad de un macho es del 50% y la posibilidad de una hembra es del 50%. Existen distintos tipos de herencias. Habíamos dicho que un gen para la misma característica que se encuentra en los 2 cromosomas ocupa un lugar llamado locus. El mismo lugar de los 2 cromosomas se llama alelo. Entonces, si una característica, por ejemplo, los grupos sanguíneos, se encuentran en un alelo determinado de un gen y los 2 alelos tienen la misma información,
se dice que esos genes son homocigotas, homo viene de igual, para esa información. Si el padre es grupo sanguíneo A y la madre es grupo sanguíneo A, heredamos esos dos genes de nuestros padres, esa información es homocigota. Entonces, ese huevo que se formó es homocigota para los grupos sanguíneos. Ahora, si el padre aporta un gen para el grupo sanguíneo A y la madre aporta un gen para el grupo sanguíneo 0, son diferentes, se llama heterocigota. Hetero de distinto, cigota de huevo, es decir, la información que están recibiendo sus padres son diferentes. Entonces, en cada alelo de cada gen que tiene información para lo mismo, puede ser esa información homocigota cuando recibimos la misma información o puede ser heterocigota cuando recibimos información diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando recibimos información diferente? Puede pasar que la información, por ejemplo, para el grupo sanguíneo A sea más fuerte que la información para el grupo sanguíneo 0. Entonces, ese bebé va a ser el grupo sanguíneo A. Podemos decir que A es dominante sobre 0, que es recesivo. Entonces, aquella característica dominante se va a manifestar sobre aquella característica recesiva. Vamos a decir que el huevo que se formó es dominante para el grupo sanguíneo A y recesivo para el grupo sanguíneo 0. Y que sea recesivo para el grupo sanguíneo 0 también se puede decir que es portador, porque si ese huevo luego aporta el gen para el grupo sanguíneo 0, puede producir un bebé 0. Entonces, por eso es portador. No va a tener el grupo 0, pero sí se lo puede dar a su descendencia. Entonces, cuando hablamos de herencia, tenemos una herencia que puede ser autosómica dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra en los cromosomas autosómicos, en uno de los 22 cromosomas autosómicos, y que por ser dominante se va a manifestar en la descendencia. Podemos tener una herencia autosómica recesiva. La herencia autosómica recesiva quiere decir que está en uno de los 22 cromosomas autosómicos, pero que no se va a manifestar a menos que tenga un gen igual, a menos que sea homocigota. El gen recesivo, si es heterocigota, no se manifiesta. Es silente hasta las próximas generaciones. También podemos tener una herencia ligada a los cromosomas sexuales. Si una mutación o una característica está en alguno de los dos cromosomas sexuales, hablamos de una herencia ligada a los cromosomas sexuales, que al mismo tiempo pueden ser dominantes y recesivas. Con esta información vamos a poder conocer mucho mejor cómo es la herencia de determinadas características y la herencia de las enfermedades. ¿Y para qué me sirve a mí conocer estas cosas? Gracias al proyecto del genoma humano y a conocer en cada lugar, cada enfermedad y cada carácter, la tecnología médica ha podido desarrollar distintos tipos de estudios que a mí me permiten conocer si un paciente va a sufrir una enfermedad o si va a ser portador de esa enfermedad. Así, por ejemplo, hay estudios que podés preguntarle a tu ginecólogo o a tu obstetra, como el carrier gen, que se puede hacer a padres que están buscando un embarazo para ver si son portadores de alguna enfermedad genética que ellos no manifiestan, pero sí se pueden manifestar en la descendencia. Entonces, el estudio carrier gen nos permite hacer un asesoramiento genético. También está el estudio que suelen pedir los obstetras y los ginecólogos, baby gen. El estudio baby gen es un estudio cromosómico, se estudia el cariotipo, toda la suma de todos los cromosomas de las células de ese bebé a través de un simple análisis de sangre. Antiguamente, el cromosoma del bebé solamente se podía estudiar por medio de una punción de líquido amniótico o punción de vellosidades que tiene ciertos riesgos. Gracias a los avances en la tecnología, sacándole sangre a la madre, podemos conocer el cariotipo del bebé. Y el estudio que a mí como pediatra más me sirve es el estudio ScreenGen. El estudio ScreenGen, que viene de screening, que significa pesquisa, es para detectar 50 enfermedades genéticas. No solamente podemos detectar precozmente estas 50 enfermedades genéticas, todas las cuales tienen tratamiento, sino que también podemos detectar en el bebé un estado de portador de alguna enfermedad que él no va a manifestar, pero sí puede recibir su descendencia. El estudio ScreenGen que yo solicito a mis pacientes, en realidad no es porque yo quiera detectar una enfermedad en mis pacientes, sino para reasegurar el estado de completa salud de los pacientes. Gracias al estudio ScreenGen yo puedo descartar más de 50 enfermedades genéticas que si yo llego al diagnóstico tarde pueden provocar distintos tipos de discapacidades. Entonces, fíjense cómo todo este conocimiento y todo este bagaje teórico que tenemos hoy en día nos sirve prácticamente para reasegurar el estado de salud de nuestros pacientes. Muy bien. Vamos a seguir.
genoma humano. Todos y todas llevamos versiones ligeramente diferentes del genoma humano. Acerquémonos un poquito más. Casi todas tus células contienen un conjunto completo de instrucciones de construcción de tu cuerpo, tu genoma. Las instrucciones están codificadas en largas hebras de un compuesto químico llamado ADN, estrechamente empaquetado en estructuras denominadas cromosomas. La información está contenida en la secuencia de bases químicas a lo largo de la longitud del ADN. Hay solo 4 bases o letras del ADN, A, C, T y G. La mayoría de tus células tienen 2 copias de tu genoma, una proveniente de tu madre y otra de tu padre. Veamos una copia de tu genoma. Incluso un simple cromosoma lleva muchos datos. Tu conjunto completo de 24 cromosomas contiene más de 3 billones con B de bases, letras del ADN. El proyecto Genoma Humano fue un intento internacional de descifrar todas las letras del ADN de nuestro genoma. El Centro Sanger de Gran Bretaña, ahora Wellcome Trust Sanger Institute, secuenció todo o parte de los cromosomas 1, 6, 9, 10, 11, 13, 20, 22 y el cromosoma X. El proyecto Genoma Humano Internacional usó una aproximación denominada de tipo de arriba a abajo. Hicieron un mapa del genoma completo y repartieron los cromosomas entre los diferentes centros. Como los aparatos de secuenciación podían leer solo unos pocos cientos de letras de ADN de una vez, los centros de secuenciación rompieron los cromosomas en trozos muy pequeños. Entonces los extremos de estos pequeños trozos fueron secuenciados y así la información finalmente reconstruida da a los investigadores la secuencia del cromosoma completo. El ADN provenía de unos pocos individuos que estuvieron de acuerdo en ofrecer sus genomas secuenciados de forma anónima. Cada persona donó una muestra, desde la que el ADN pudo ser extraído. Las muestras de ADN fueron troceadas en muchos fragmentos, los cuales fueron unidos a fragmentos especialmente modificados de ADN bacteriano, que permiten replicarlo y almacenarlo en células bacterianas. La secuenciación del genoma humano fue un enorme reto y una tarea de tal escala debía ser dividida. Las diferentes partes del genoma fueron asignadas a centros de secuenciación a lo largo de todo el mundo. En los diferentes centros del genoma, los fragmentos de ADN, los cuales eran de cientos de miles de pares de bases de longitud, se dividieron en fragmentos más cortos, de solo unos miles de pares de bases, y empaquetados en pequeños círculos de ADN bacteriano llamados plásmidos. Estos plásmidos fueron insertados también en bacterias, donde muchas copias del ADN original fueron generadas, permitiendo a las bacterias crecer y dividirse en placas de cultivo. Entonces, personas o robots podrían transferir cada colonia con su fragmento de ADN único a tubos independientes, listos para su secuenciación. Parte de la preparación para la secuenciación fue la separación de las bacterias y el ADN bacteriano de los plásmidos. Echemos un vistazo más cercano al plásmido. Lo importante es que nosotros conocemos la secuencia del plásmido, pero no la de la secuencia del ADN humano. El método usado para secuenciar el genoma humano fue desarrollado por Fred Sanger en los años 70. La secuenciación de Sanger está basada en el proceso de copiado de ADN o replicación que ocurre en una célula viva. Para copiar un fragmento de ADN, unas enzimas especializadas de la célula desenrollan y separan las cadenas de ADN, antes de que otras enzimas de DNA polimerasa se muevan a lo largo del ADN, incorporando bases libres para construir una cadena complementaria para cada una de las cadenas de ADN. En la secuenciación de Sanger, algunas bases modificadas químicamente son añadidas a la mezcla. Estos terminadores o bases de IDEOS y ATCG son etiquetados con un marcador fluorescente. La reacción comienza de la misma forma que antes, las cadenas de ADN se separan y las enzimas comienzan a incorporar bases libres, pero cuando una de las bases marcadas es usada, la cadena de ADN se detiene. Si nos centramos en la base T y realizamos la reacción muchas veces, conseguiremos muchos fragmentos que finalizan con una T marcada, correspondiendo a todas las posiciones donde aparece la complementaria de la T en la secuencia original. Ahora veamos cómo esto funcionaría con todas las letras y nuestra secuencia desconocida. La reacción es conducida por temperatura. Altas temperaturas separan la cadena de ADN. Temperaturas más bajas permiten que pequeños fragmentos de ADN, el cebador, se fijen a la secuencia del plásmido. Y así la ADN polimerasa encargada de la secuenciación se une. A una temperatura ligeramente más alta, la enzima comienza a incorporar bases a la nueva cadena.
final de muchos ciclos habrá fragmentos que terminen en las bases marcadas, que se corresponden con cada letra de la secuencia original. Todo lo que queda ahora es poner los fragmentos en orden por su tamaño. Al final de la reacción, los fragmentos están circulando libremente en el tubo. La muestra es cargada entonces en un capilar de secuenciación lleno de gel. Se aplica una corriente eléctrica y las moléculas de ADN cargadas negativamente comienzan a moverse hacia el polo positivo. Y los fragmentos se separan por tamaño, los más pequeños pueden moverse más rápido a través del gel, que es poroso. Un láser detecta las marcas fluorescentes del extremo de cada fragmento. Esto es registrado como un conjunto de picos coloreados. Si observamos la salida de un secuenciador usado para los primeros grandes genomas, veríais algo como esto. Cada fila representa una secuencia diferente y cada barra coloreada representa una base o letra del ADN. Para reconstruir el genoma completo, se combinan todas las secuencias y se buscan solapamientos. Todos los datos iniciales y las secuencias ensambladas se hacen disponibles libremente por Internet, como podemos encontrar en la base de datos Ensembly. Bien. Vamos a ver este otro que nos da sobre las aplicaciones de... El genoma humano es básicamente todo lo referente al ADN, el libro completo de instrucciones. Cualquier organismo tiene su genoma, las bacterias, gusanos, moscas, perros y gatos lo tienen. Nuestro genoma humano tiene 3.000 millones de letras ordenadas sobre cromosomas, pero cuando nos referimos a todos ellos los llamamos solamente genoma humano. El proyecto del genoma humano es la búsqueda en definir todo el código genético, las 3.000 millones de letras que lo conforman, toda la información que compone a un humano, definiendo la forma del pelo, la hemoglobina de la sangre, hasta los nervios de su nariz. Todo eso está escrito en el genoma humano y nosotros queremos leerlo para conocer las partes. Los humanos somos más que la suma de estas partes. Estas partes conforman los principales ladrillos de toda la estructura de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo está formado por 100 billones de células y en cada una de estas células existe un banco de memoria natural, más compacta y eficiente que el mejor de los chips de computador. La memoria viva humana tiene 23 pares de cromosomas, tiras microscópicas de vida. Ahí es donde nuestro código genético reposa, el ADN. Si el ADN de una simple célula se desenvolviese como una fibra recta, se podría estirar hasta cerca de unos 180 centímetros. Muchos de los ADN pareciera que no tuvieran ningún oficio, pero cerca de un 5% contiene instrucciones codificadas. Mientras los científicos leen estos códigos, esperan encontrar 50.000 palabras. Cada una de estas palabras es una instrucción específica para conformar una sola parte de nuestro cuerpo. Cada instrucción se llama un gene, aquí definida en color morado. Hace casi 50 años, James Watson y Francis Crick encontraron cómo cada una de estas tiras de ADN orquestan o dirigen el secreto de la vida. Encontraron que el ADN tiene una estructura escondida que lo hace ideal para transportar información y también perfecta para transmitirla de una generación a la siguiente. La molécula del ADN se puede separar por la mitad y en cada mitad se puede formar una copia perfecta de la otra. Así es como la información del ADN se transmite cuando las células se dividen y el cómo se pasa la información de una generación a otra. El ADN es una molécula fundamental, interesante y muy importante. Si usted quiere referirse al centro de la vida, tendrá que mencionar a esta molécula porque es la que lleva la melodía entre todos los danzarines biológicos. Si pensábamos en términos musicales, el ADN es la partitura. Nosotros estamos leyendo la partitura del ser humano y eso es importante. Una molécula de ADN tiene la forma de una escalera torcida, una hélice doble. Las patas de la escalera no son tan importantes, son los travesaños, los escalones. Ahí es donde está escrita la melodía de la vida.
En principio esa melodía no parece ser interesante, solamente la componen 4 notas, A, T, G, C. Esas 4 letras son las siglas de los ladrillos del ADN llamados bases. Estas bases hacen parejas entre sí para formar los escalones de la escalera del ADN. A siempre se emparejará con T y C siempre se une con G. Todo el código genético está escrito en este lenguaje sencillo. Es como una enciclopedia escrita con solo 4 letras y con una longitud de 3.000 millones de letras. Para juntar toda esta información dentro de nuestras células, el ADN está envuelto en proteínas. Y luego enrollado entre 23 pares de cromosomas. Nuestra información genética depende de esos cromosomas. Los cromosomas son los volúmenes, tomos o capítulos que forman el libro de nuestras vidas. Estos libros no tienen páginas, pero cada volumen contiene grandes cantidades de información continua. La máquina de nuestro cuerpo puede leer el código del ADN. Las células usan esa información para cumplir con su trabajo y así poder pasarla a generaciones futuras. Los científicos están ahora más cerca de leer esos libros por completo. La mayor parte de esa labor se está cumpliendo en el Instituto Whitehead en Cambridge, Massachusetts. Aquí los científicos están dividiendo los cromosomas en pedazos pequeñitos. Luego ellos leen el ADN de cada uno de esos pequeños pedazos para establecer las secuencias exactas entre A's, T's, G's y C's, y lo denominan secuenciar. Secuenciar un genoma es de alguna manera como leer un libro, con la diferencia de que se puede solo leer una frase cada vez y que no se sabe de dónde vino esa misma frase. Es como romper un libro en muchas partes, esparcirlo y leer frases para volver a unirlo. Las herramientas actuales de bioquímica solo nos permiten leer pequeñas oraciones de 500 o 700 palabras. Todo el truco de la secuenciación es tomar un genoma humano, dividirlo en partes, leerlas y volver a armarlo. El ADN de este esfuerzo proviene de muestras de sangre donadas por un grupo de voluntarios anónimos. Cada persona es idéntica en un 99.9% al nivel del ADN mismo, por lo que no tiene mucha importancia a quién escogemos, porque todos somos iguales, exceptuando una letra entre miles. Por lo que si hablamos del genoma humano, todos somos un poquito distintos, pero podemos secuenciar a cualquier persona en el mundo y potencialmente obtener la misma información de todas las partes. Es posible generar millones y millones de letras de secuencias diariamente. Durante la presentación de un programa de 1 hora de televisión, 600.000 letras de ADN han aparecido en las bases de datos nacionales. Tener acceso a una secuencia de ADN dejó de ser la medida de éxito o de progreso. Hay tantas que no sabemos qué hacer con ellas. Los investigadores están concentrados en desarrollar mejores caminos para hacer cosas con esas secuencias. Nuestras secuencias del ADN son muy parecidas entre uno y otro, y estudiando el 99.9% de lo que tenemos en común, hemos aprendido mucho sobre los procesos básicos de la biología humana. Cosas como desarrollo, cómo nos hemos pasado desde una simple célula a ser organismos tan complejos hasta con 100 billones de células, con tejidos diferentes y propiedades distintas. Eso es sorprendente. Pero estudiando el pequeño porcentaje por el cual somos diferentes, estamos conociendo por qué es que algunas personas tienen el riesgo de contraer enfermedades y de presentar algunos desórdenes. Y muy pronto, aproximadamente en 10 años, podremos establecer y ofrecerle a las personas la posibilidad de encontrar qué riesgos tienen, y en otros 10 años adicionales, toda una nueva generación de terapias para enfermedades saldrán de esta información. Algunas de esas historias ya han sido reveladas. Moneo Guarda es una villa en los Alpes italianos. Los habitantes de esta villa parecen ciudadanos comunes, pero algunos afortunados ciudadanos cosechan una secuencia en sus genes.
Este rastro, pasado de una generación a la siguiente, ha dejado en el camino sus preocupaciones por enfermedades cardíacas. Felicita Fava es una de las pocas afortunadas. Ella tiene 76 años y come lo que le provoca. Toda una vida de consumir una delicia local. Salchichas de cerdo marinadas en aceite de oliva podría significar problemas para muchas personas. Para Felicita no es el caso. El doctor de Felicita examina sus vasos sanguíneos usando ultrasonido y los encuentra increíblemente limpios. Muchas mujeres a su edad tienen sus vasos sanguíneos llenos de colesterol, impidiendo el flujo de sangre a sus cerebros y aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas o infartos. La familia de Valerio Danioli se trasladó a Malón, 70 kilómetros de Monet. También tiene esta marca de protección especial. Los científicos que están interesados en encontrar la razón de esta situación han estudiado su familia. Los doctores examinan los niveles de colesterol en Valeria, la hija de Valerio. Encontraron que ella heredó la misma marca de protección que su padre, por lo que ella no tiene que preocuparse del colesterol. Tampoco su hermano Marco. En esta familia afortunada, otra generación está por llegar. Marco y su esposa Paola están esperando su primer hijo. Los científicos encontraron que la limpieza de sus vasos es producto de una simple marca heredada y que cada persona que la herede tiene un 50% de probabilidades de pasarla a la siguiente generación. Gracias a un increíble trabajo de investigación científica, los doctores encontraron el código genético preciso, el gen que es responsable de este intercambio. Lo definieron como Molano A1. Bien. Lo definieron como Molano A1. Su secreto está dentro de las células de Marco, en alguna parte de sus 23 cromosomas. Pero, ¿dónde? Estudiando la familia Danieli y otras, los científicos encontraron una parte del código genético que había sido transmitido a quienes tenían esta extraña característica. El secreto estaba en el cromosoma 11. Se encontró que solo una letra había cambiado, pero esto era suficiente. Para comprender cómo funcionan los genes, ayuda un poco saber cómo funciona la maquinaria humana y cómo está constituida. Las células que hacen nuestros órganos, músculos y otros tejidos son hechos de proteínas, grasas y azúcares, al lado de un poco de ADN. Las proteínas son las partes más importantes de nuestro cuerpo, son la máquina molecular misma en nuestro interior. Los códigos de ADN indican al cuerpo cómo fabricar las proteínas. Esta construcción genética indica al cuerpo cómo crear las proteínas que circulan en la sangre. Las proteínas son formadas por una cadena de ladrillos de construcción llamados aminoácidos. Hay 20 aminoácidos que se combinan entre sí en distintos órdenes para formar nuestras proteínas. El orden de estos aminoácidos está dictado por el código escrito en nuestro ADN. Cada aminoácido se identifica con una letra de 3 códigos. En la familia de Marco Danieli, una sola letra del código genético ha sido cambiada. Como resultado, el código de 3 letras CGC, que especifica un aminoácido, se convirtió en el código TGC, que especifica otro. Un pequeño cambio, pero qué gran diferencia causó. Esa diferencia no es muy obvia hasta que se profundiza en la célula. La célula la intercepta y el núcleo hospeda el cromosoma. Una fábrica de moléculas trabaja en la información genética. Las enzimas especializadas devuelven el ADN y este mecanismo divide la escalera del ADN en 2 y lee el código.
Las enzimas hacen una copia idéntica del ADN acoplando los A, T, C, G con sus pares apropiados. La nueva copia se llama mensajera ARN. Esta copia transporta el código de un simple gene una vez que todo el gene ha sido leído. El mensajero ARN se completa, pasando del núcleo a un compartimiento principal de la célula. Allí un nuevo grupo de enzimas toma el lugar. Su trabajo es traducir el código genético. Ellas leen el código genético con 3 letras al tiempo. Cada grupo de palabras de 3 letras deletrea el código para un aminoácido. Otras enzimas buscan el aminoácido que está siendo llamado y entran a formar parte de la proteína en desarrollo. Los aminoácidos son añadidos uno por uno como perlas en un collar mientras la nueva proteína se está formando. Los aminoácidos determinan cómo la proteína se complementa y esa complementación señala cómo se comportará la proteína. Cambiando un solo aminoácido, usted puede cambiar la forma de toda una proteína para obtener un mejor o peor resultado. Por fortuna, para el caso particular de la familia de Marco, cuando sus cuerpos leen este código, generan una proteína que resulta ser precisa para limpiar el colesterol de sus venas. Esa proteína es una dentro de decenas de millares que forman nuestro cuerpo. Las proteínas individualmente parecen insignificantes, pero cuando todas se juntan, crean el misterio y la belleza del cuerpo humano. Algunos genes indican a las células cómo producir las proteínas de nuestros músculos, que nos dan la libertad del movimiento. Otros determinan la formación de nuestra piel. Y también otros pueden reaccionar ante la luz. Esas son las proteínas de nuestros ojos, que nos proporcionan el regalo de la vista. La mayoría de las veces, los genes transportan información veraz que necesitamos para producir las proteínas para nuestra salud. Pero cuando esta información no es cierta, nosotros nos enfermamos. Existen de 2.000 a 3.000 genes en donde cualquier información errónea puede causar algún problema. Pero estas son situaciones que suceden esporádicamente, una vez entre 20.000 personas o una entre 100.000. Recientemente, las herramientas de la genética nos han permitido establecer las condiciones de la herencia en casos menos evidentes, tales como la diabetes o enfermedades del corazón. Ahí es donde la mayoría de las personas ven las ventajas de la investigación genética, porque estamos hablando de millones y millones de personas que están en riesgo o son afectadas por estas enfermedades. Solamente algunos de estos casos han sido resueltos, pero en el futuro próximo veremos expandir los límites por la habilidad para usar estos libros de instrucciones, capacidad que está siendo desarrollada. Y la información por errores de interpretación y variantes en ese libro para delinear las asociaciones y descubrir esos misterios. El biólogo Alan Wilson advierte que él puede usar muestras de ADN de gente en todo el mundo para conocer cómo estamos relacionados y de dónde venimos. Wilson se enfoca en una pequeña y particular parte del ADN, una pequeña parte que no forma parte de nuestros cromosomas. Este ADN se encuentra en los pequeños vasos que flotan dentro de nuestras células. Estos vasos se llaman mitocondrias. En el reloj de la evolución, ellos llevaron su propio ADN. Es más probable que el ADN en los cromosomas forme una espiral más que una cuerda. Nosotros heredamos las mitocondrias solamente de nuestras madres y registros únicos de nuestros ancestros maternales. Poco a poco, a través del tiempo, el ADN y las mitocondrias formaron pequeños baches, mutaciones, no lo suficientes para hacer daño, pero sí para que sean visibles.
Conociendo estos sencillos hechos, Alan Wilson pudo dar un gran salto en la comprensión sobre el origen de los humanos y cómo migraron en el mundo. La raza humana es en esencia una gran familia que procede de unas 10.000 o menos criaturas que vivieron en África unos 100.000 años atrás. Ese es un periodo muy corto. Quizás unas 15.000 generaciones nos separan a todos en este planeta de este grupo común. Los genetistas nos han enseñado esto y también nos han dicho que la mayoría de las variaciones de la humanidad existían en ese grupo ancestral. Entonces, las variaciones que existen entre humanos son comunes en cualquier grupo étnico, en cualquier población. Y las diferencias entre los grupos étnicos son componentes muy pequeños de una variación humana en general. En el futuro no evolucionaremos en una forma aleatoria, sino de un modo directo. Tomaremos el control de nuestra propia evolución. Y la razón por la cual lo haremos más pronto es porque estaremos decidiendo de generación en generación. La gente lo hará. La que tendrá acceso a esta tecnología determinará lo que habrá de ser la evolución. Lee Silver prevé cuando un simple programa de computadora analizará el ADN en los embriones humanos y fácilmente encontrará fallas en ellos. Podrá hacer búsquedas por enfermedades genéticas severas. El programa de computador también podrá hacer la búsqueda de genes que aumentan la probabilidad en un cromosoma de producir enfermedades como cáncer o enfermedades cardíacas. Los científicos también podrán hacer la búsqueda de cambios protectores. Los padres podrán escoger la clase de combinaciones en los genes para sus hijos. Creo que en algún momento llegaremos al punto de poder ver en un diagrama de computador la apariencia final de un niño si el embrión se convierte en uno. Puede ser tentador si la posibilidad existiera de proporcionar al niño de genes protectores de enfermedades, como el ejemplo en la aldea Monet con las enfermedades cardíacas. Pero ¿realmente funcionará? Francis Collins tiene dudas. ¿Cómo podrá efectuar estos cambios sin estar realmente seguro de que algo inesperado puede suceder y que usted termine cambiando algunos lugares en el genoma sin proponérselo? No tenemos la tecnología para hacer correcciones quirúrgicas de un simple escalón del código genético en el ADN. No estamos cerca de ello. Y aún si se pudiera, ¿qué decir al descubrir que en un ambiente futuro ese cambio es malo para usted? Tal vez nos ayudaría si usted vive en Italia y consume la misma dieta. Pero en otro escenario y circunstancia, es posible que eso desemboque en una predisposición para el Alzheimer o diabetes. Eso no lo sabemos. Marco y su esposa Paola están simplemente dejando que la naturaleza siga su curso. Es un niño sano y porta la marca protectora que hace a esta familia especial. Con el nacimiento de este niño llega un recordatorio. Es un testimonio de que nosotros no necesitamos manipular nuestro libro de la vida para apreciar la inmensa fuerza de los genes. Muy bien. Muy bien, jóvenes, con esto yo les he hecho este escogitamiento de esta información para contribuir con el trabajo que ustedes tienen que realizar en el tiempo estipulado en el documento que les subí al aula virtual. Tienen que hacer un ensayo, es un ensayo por grupo. En el ensayo están en el documento que les subí están todos los requerimientos que necesitan aplicar en el ensayo. Y quisiera que con este conocimiento del genoma humano y cómo se llevó a cabo esta decodificación, entonces ustedes puedan realizar un ensayo en donde plasmen lo más sustancioso y lo que más a ustedes les ha llamado la atención para en un futuro no tan lejano puedan aplicarlo. Este conocimiento a nivel molecular a ustedes les abrirá las puertas para realmente ser aquellos médicos que vayan a contribuir a que nuestra sociedad progrese en el ámbito de la medicina. Con esto dicho,
Y si ustedes no tienen ninguna duda de lo que hemos realizado este día, a ver, Byron, cuéntame. Sí, Doc, en cuanto al seminario, estaba revisando y los temas para el paralelo A sí están, paralelo B sí están, pero el paralelo C no hay. No te creo. Ajá. O sea, en el paralelo B está en exceso, porque hay 13 temas ahí. Ah, entonces de pronto les mandé equivocado. Ya voy a revisar. Ya Ya, voy a Doc. revisar y les cambio. No hay problema. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Disculpe, doctora, una duda. ¿La bibliografía para el ensayo es en norma APA o Vancouver? En norma APA, porque esa es la que utilizamos en la técnica por lo general. Gracias. Bueno. Bien, entonces a ponernos manos a la obra y hacer unos ensayos en donde plasmen lo más importante de toda esta temática, que si bien es cierto es amplia, no es menos cierto que es muy actual, muy útil para nuestro crecimiento a nivel como estudiantes y a nivel de un futuro profesional que realmente sea muy aportador, muy enriquecedor. Si no tienen ninguna otra duda, me despido, que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima semana. Listo, doctora, muchas gracias. Gracias.